¿Qué tal? ¿Cómo están? Dentro de nuestros recorridos de playas hemos venido a esta playa que queda por el kilómetro 120, 121, ya pasando hacia. Y bueno, es una playa que yo no conocía, así que vamos a entrevistar a Augusto de la Piedra, que me está esperando acá, y nos va a contar de la casa. Hola, Augusto. Hola, Marianel. ¿Qué tal? Menos mal que salió algo de sol, algo al menos. Felizmente. Una resolana. Sí. Bueno, cuéntame, esta playa que de hecho yo no la conocía, cuéntame primero antes de empezar a recorrerla y todo, ¿qué es lo que te exigen o qué exigencias has tenido de parte de tus clientes para después poder entender un poco cómo las has desarrollado? Bueno, de hecho, la principal traba, digamos, fue que teníamos que respetar esta especie de pasillo de 1,80 m, lo cual nos dejaba un área a trabajar muy pequeña para el área social. De hecho, es una casa súper compacta. Si ves el espacio de sala, que es es pequeño, está integrado con el comedor y con la cocina, que también es un kitchenette abierto. Claro. Pero lo que queríamos era un poco, como el área cuadrada era poca, hacer que el área cúbica, digamos, fuera cómoda, ¿no? Y que se sintiera un espacio grande. Y digamos, uno de los principales pedidos de los clientes en este caso fue que tú pudieras estar en el comedor o en la cocina y disfrutar la misma vista que tienes en la sala. Por eso hicimos algo elevado estos dos ambientes antes de la sala. Esta chimenea la has dejado así con el mismo vaciado, ¿no? Exacto, exacto. Se ha solaqueado un poco algunas cosas que siempre quedan mal en las aristas, pero la verdad que estábamos conformes con el desencofrado. ¿Estas con qué las has pintado? Con la pintura poliuretánica, sí, ¿no? Igual que la cocina. La cocina. Y entonces en la primera planta entras por acá, el ingreso me parece bien simpático. Digamos, tienes todo este cubo de vidrio, ¿no? O sea, es bien amplio. Y el techo también es como una losa, ¿no? Es una losa vaciada, también es concreto caravista. Y ahí entonces tienes esto y un pasadizo por acá al costado, ¿no? Este es el pasadizo que lleva a la zona íntima del primer piso de la casa. Ya. En este lado tenemos una habitación que es para los huéspedes de los hijos, que fue creado en realidad para el hijo mayor, pero después él quiso tomar el cuarto más grande y está supuesto a ser ocupado por sus invitados, ¿no? Y el baño es también pequeño, pero fue bien resuelto. ¿Esto qué es, el dormitorio principal o es un dormitorio? Es el dormitorio que tomó el hijo mayor finalmente. Okay. No es el dormitorio principal, está sobre esta habitación arriba. Okay, claro, el baño un poco más cómodo. Sí, el baño es más o menos, tiene el mismo lenguaje que el que vimos antes. Lo que decidimos fue, para darle un toque personal a cada baño, le dimos el cajón de un color diferente, claro. Y este lado, en esta habitación, no podíamos abrir ventanas, entonces decidimos hacer este contrapunto, este collage de mar enfrente a la vista natural, ¿no? Este es el área húmeda, digamos, de la terraza, con el deck, que está marcado por esta línea, y de ahí viene el área seca de la terraza, que está el barbecue y esta área para poner muebles o la poltrona en este caso. ¿Subimos entonces para conocerlo de arriba? Claro. Hay dos toques de acero en las barandas, que es esta y la que sube desde la vereda de la playa. Inclusive la viga que tienes ahí atravesada también preferiste hacerla de metal. Sí, es una viga H que, o sea, de hecho está cumpliendo la función de sostener toda la losa. Acá te quedó un súper buen estar, ¿no? O sea, de tamaño y todo, y también totalmente incluido la casa. Sí, porque se integra con este pasadizo que une ambas habitaciones en el segundo piso. Entonces ya el espacio se amplía y tienes del otro lado
esta área pequeña donde puedes sentarte a leer un libro y dominas la vista hacia el ingreso en la doble altura y hacia la playa del otro lado. El otro dormitorio de los hijos, me imagino. Sí, este es un dormitorio que fue diseñado en realidad pensando en que viniera una familia de huéspedes, el matrimonio con sus 2 hijos, ¿no? Bueno, y acá les quedó un balcón riquísimo, ¿no? Sí, esta es la misma longitud de balcón que tenemos del otro lado que veremos en la habitación principal. Esta es la habitación principal y el ingreso al baño principal. Acá te queda una terraza riquísima. Esa es la terraza que te decía que había quedado por el retranque, los 6 metros en el segundo piso, claro, versus los 3 en el primero. Como ves, el cuarto no es muy profundo, pero se amplía al abrir. Tienes estas mamparas todas aperturables, entonces los 4 paños corren para un lado o para el otro y se integra mucho más a la terraza, ¿no? Está bien, bueno, Augusto, muchísimas gracias. Me ha encantado conocer la playa en tal caso. Y bueno, ya nos estamos viendo para otros proyectos. Cuídate. Chao, nos vemos.